Muy buenas noches, compañeros y compañeras. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes el día de hoy. Ya hacía una cita que no nos veíamos, pero nos da mucho gusto el poder reiniciar este ciclo de conferencias que tanto nos encanta hacer para ustedes. En este día tengo el honor de presentarles al doctor Eric Natividad de la Cruz Hernández. El doctor, él tiene doctorado en Ciencias Biomédicas por el Instituto de Investigaciones Biomédicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Estuvo laborando en el Instituto Nacional de Cancerología como investigador en Ciencias Médicas. Actualmente labora en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco en el Laboratorio de Biología Molecular y Epigenética de Cáncer. Y tenemos el gusto también de colaborar con él en algunas especificaciones aquí en el laboratorio. Surge este tema que vamos a ver el día de hoy, pues como muchos sabemos, la epidemiología de estas enfermedades es muy alta en el estado. Entonces, el doctor tiene unos datos muy importantes y muy valiosos que nos van a poder visualizar qué tanto afecta a nuestra población, y pues eso nos va a ayudar a dar un mejor diagnóstico y un mejor tratamiento para nuestros pacientes. El tema de la ponencia va a ser diagnóstico molecular, BPH e infecciones de transmisión sexual. Y bueno, le damos un fuerte aplauso para que se anime. Buenas noches. Antes que nada, quiero agradecer la invitación que me han hecho para darles una pequeña introducción de lo que es diagnóstico molecular del virus del papiloma y infecciones de transmisión sexual. La dinámica que yo siempre sigo en las conferencias que realizo es que me gusta que me pregunten, no importa si es durante el proceso o al final, pero prefiero que se haga durante el proceso para que así ninguna pregunta quede inconclusa o no pueda plantearse en su momento. O a lo mejor se sale del contexto y no queda claro por completo. Entonces, el tema del cual les voy a hablar hoy se llama diagnóstico molecular del virus del papiloma humano. He estado trabajando un poco en el virus del papiloma desde que estuve en cancerología hace como 10 años. Ahora lo que me interesa es llevarlo a la parte local. En realidad, sobre las enfermedades de transmisión sexual y virus del papiloma humano, pues en realidad en el estado no destaca nada, no hay nada de información referente a este tema. Y es algo que a mí me estimuló para empezar a desarrollar información que tuviera utilidad. Entonces, vamos a empezar a hablar un poco sobre virus del papiloma humano. El virus del papiloma humano, como ustedes saben, o muchos de ustedes conocen, es un virus de ADN, que es un virus muy sencillo. Es un virus que tiene un genoma circular de aproximadamente 8.000 pares de bases, en el cual contiene diferentes genes que utiliza tanto para la replicación, para su producción de las partículas virales y para regular la forma en que estas partículas se producen. Como ustedes saben, el virus del papiloma humano es una de las infecciones de transmisión sexual más comunes, si no es que la primera. Aproximadamente el 70% de las mujeres al iniciar su vida sexual adquiere el virus del papiloma. Como se ha mencionado, el virus del papiloma humano, a través de la Organización Mundial de la Salud, es una infección que no se quita, permanece presente el virus ahí durante toda la vida. Desde el momento en que yo lo adquiero, permanece presente. Ahora, el sistema inmunológico hace maravillas y tiene la capacidad de inactivar el virus. Les planteo algo de la historia del virus del papiloma y el cáncer cervicuterino, debido a que, como ya se sabe, el virus del papiloma o la infección persistente por el virus del papiloma es el principal factor de riesgo para el cáncer cervicuterino. Aquí está un poco de la historia de cómo ha evolucionado la relación entre el virus del papiloma y el cáncer cervicuterino. Bueno, entonces les estoy platicando un poco sobre la relación entre el virus del papiloma y el desarrollo del cáncer cervicuterino. Les mencionaba que en el año de 1975 aproximadamente, el doctor Harrison propone que el virus del papiloma es el agente causal del cáncer cervicuterino. Les mencionaba que en esa época pues mucha gente le decía que no era cierto, que estaba loco, que en realidad quien causaba el cáncer cervicuterino era el virus del herpes. Entonces pasó un poco de tiempo como para que esta propuesta tomara fuerza. ¿Por qué? Porque no había las herramientas necesarias para lograr extraer el virus del papiloma, el genoma del virus del papiloma tipo 6 o 16, y demostrar que realmente estaba presente en la mayoría de los tumores. Fue hasta 1983 cuando todo esto se llevó a cabo y se empezó a tomar en serio esta propuesta de que el virus del papiloma es el agente causal del cáncer cervicuterino. Para esto ya algunas empresas ya habían empezado a mostrar interés en el desarrollo de algunas
darle alguna estrategia que pudiera prevenir el desarrollo del cáncer cervicuterino. ¿Por qué? Porque el cáncer cervicuterino actualmente tiene una prevalencia de más de 500.000 casos a nivel mundial. El 50% de ellos mueren y el 80% ocurre en países en vías de desarrollo. Es decir, no tenemos una buena estrategia para su tratamiento. Entonces, ellos empezaban a apuntarle a una estrategia que era el desarrollo de vacunas que posteriormente empezaron a implementarse, pero que surgieron la duda de que si estas vacunas realmente van a tener un efecto sobre la incidencia del cáncer cervicuterino. En el 2008, pues ya se sacan las primeras vacunas, pero empiezan a sacarse los primeros estudios de las pruebas clínicas y ven que tiene efectividad, con algunos detalles básicamente, obviamente como toda vacuna en proceso de experimentación mostró algunos resultados adversos, efectos adversos como el desarrollo de algunos procesos neurológicos que fueron descartados. Finalmente, en el año de 1999 se establece la relación causal entre el virus del papiloma y el cáncer cervicuterino. Más adelante se desarrolla la vacuna en el 2006 y en el 2012 se empieza a aplicar en los países. Como sabemos, el virus del papiloma antes pertenecía a una familia diferente, se llamaba familia de poliomavirus y se agrupaba como el virus del polio, la polio. Conforme se empezó a estudiar, ya se ve una familia y esta familia se denomina papilomaviridae. En esta familia podemos encontrar diferentes especies de virus del papiloma. Aquí podemos ver, por ejemplo, que todos los virus del papiloma del género alfa son aquellos que tienen la capacidad de infectar mucosa y se ubican en esta categoría. Claro, si le hacemos un zoom o un enfoque más detallado, podemos ver que el virus del papiloma infecta no solamente la mucosa, superficies cutáneas, sino también tiene la capacidad de generar verrugas vulgares como son las que están presentes en los pies y en las manos. ¿Sí? Entonces, si una persona tiene verruga en las manos o en los pies, seguramente es un virus del papiloma. Pero es un virus del papiloma que difiere de aquel que puede causar un cáncer por ser un virus de alto riesgo. Y también difiere de aquel que puede causar una verruga, como en el caso del HPV-11 o el HPV-6. Entonces, ¿cuáles son las características del virus del papiloma, de la infección por el virus del papiloma? Bueno, como se menciona, la mayoría de ellas, de las infecciones por virus del papiloma, no tienen una sintomatología adecuada. En algunas ocasiones, las características clínicas que podemos ver es desarrollo de verrugas celulares, genera papilomatosis respiratoria recurrente, generalmente en aquel individuo que durante su proceso de nacimiento pasa por el canal vaginal, tiene un VPH6 o un VPH11, se contagia de él y genera una papilomatosis respiratoria que va a ser muy difícil de tratar. Una característica clínica es el desarrollo de las lesiones premalinas y finalmente el cáncer. Pero conforme ha avanzado el estudio del virus del papiloma, se sabe que el virus del papiloma no solamente está relacionado con el cáncer de seno, sino también con el cáncer de vagina, vulva, ano, pene, cabeza y cuello. Entonces, ¿cómo es que infecta el virus del papiloma? ¿Cómo es que llega a este punto? Se conoce que para que el virus pueda ingresar hasta las células basales, que es una parte muy importante. ¿Por qué? Porque si el virus infecta una célula parabasal o una célula superficial, se piensa que este proceso es una infección transitoria, porque la célula está en un proceso de diferenciación, no posee la capacidad de replicarse como la tiene una célula parabasal, y por lo tanto la infección se torna muy breve. Sin embargo, cuando el virus puede ingresar hasta el estrato basal debido a las pequeñas microlesiones que se generan, el virus infecta la célula basal y de esta manera puede permanecer más tiempo. Generar una replicación vegetativa, que en pocas palabras se define como el virus se replica en las células basales, durante el proceso de diferenciación produce muchas proteínas que son importantes para la formación de la cápside y para su salida. Rompe estructuras mediante las proteínas que produce, genera pequeños espacios en las células, lo que se denominan como coilocitos, y permite la navegación del virus. Claro, la naturaleza del virus no implica que él
tenga por objetivo la transformación del epitelio cervical. Esto es una consecuencia secundaria del efecto que tiene el virus sobre la maquinaria celular. Generalmente se considera que el virus actúa sobre una zona en particular, la zona escamocolumnar, una zona de alta de transformación, una zona de metaplasia. Pero lo que se sabe realmente es que el virus del papiloma no solamente infecta esta parte. Así que si una persona tiene el virus del papiloma, lo va a tener tanto en cervix, lo va a tener en la vagina, lo va a tener en la vulva, en la zona perianal y en el ano. En cuanto a la prevalencia del virus del papiloma en mujeres, lo que se sabe es que se obtiene un pico de prevalencia cuando la mujer inicia su vida sexual. Esto era lo que usualmente veíamos hace tiempo. Inicio de vida sexual entre los 20 y 30 años, un pico de infección que iba reduciéndose conforme avanzaba su vida. Y se incrementaba en la época donde tenían trastornos hormonales que originaban que el sistema inmune no funcionara, que por lo tanto el virus circulaba. Esto ha cambiado. Lo que actualmente se observa es esta parte, inclusive se ha modificado. ¿Por qué? Porque las niñas empiezan su vida sexual alrededor de los 12 años y el pico de prevalencia se incrementa en esta parte. Tiende a reducirse. El problema es que la adquisición de una infección de este tipo a edades tempranas pues representa un factor de riesgo para el desarrollo del cáncer. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que nosotros hemos observado? Esto lo que les voy a mostrar es una mezcla entre lo que se sabe, lo que se ha encontrado a nivel nacional o internacional, como lo que hemos encontrado a nivel local. ¿Qué es lo que nosotros hemos encontrado en la población tabasqueña? Al inicio de la vida sexual, de igual manera, las niñas empiezan a tener un pico de prevalencia de HPV. Nada más que el pico de prevalencia que nosotros hemos encontrado es alrededor de los 21 años. Claro, este estudio se realizó en el 2015. Ahora lo que empezamos a ver es que el pico de prevalencia se desplaza hacia la izquierda. El inicio de la vida sexual a edades más tempranas hace que el virus sea más prevalente en esta zona. Se observa, pueden ver que entre los años 20 y los 30 se observa principalmente el pico de prevalencia del virus del papiloma y que conforme avanza durante su vida, la prevalencia se reduce y llega a ser casi una prevalencia baja. ¿De qué depende que esta prevalencia se mantenga alta o reduzca sus valores? Básicamente de otros factores, como son la presencia de infecciones de transmisión sexuales que están asociadas a procesos inflamatorios, como aquellos en los que se presenta micoplasma genital, clamidia trachomatis o los piroplasmas. Ahora, este pico de prevalencia que se observa no es igual entre los virus de alto riesgo que los de bajo riesgo. Esta prevalencia bimodal que se observa con un incremento al inicio de la vida sexual, una reducción y un incremento en la quinta y década de la vida, no es un patrón compartido entre los virus de alto riesgo y de bajo riesgo. Lo que se ha observado es que este comportamiento solo lo siguen los HPVs de alto riesgo. Los de bajo riesgo no siguen este comportamiento. Ellos pueden estar presentes de una manera constante a lo largo de toda la vida. Ahora, en el hombre sucede algo diferente. Cuando analizamos la prevalencia del hombre, pues encontramos valores muy distantes, desde una prevalencia del 1% hasta el 73%. Pero lo que se ha visto en población mexicana es que la prevalencia del virus del papiloma en el hombre no tiende a reducirse, se mantiene presente en las mismas proporciones. A diferencia de lo que sucede en una mujer, donde al inicio de su vida sexual ella adquiere la infección, su prevalencia empieza a reducirse, asociada al establecimiento de una sola pareja o a la presencia de un sistema inmunológico que combate la infección y que por lo tanto neutraliza. Esto no sucede en los hombres. En los hombres tenemos picos de prevalencia durante toda nuestra vida. Entonces es una de las razones por las cuales se considera que en realidad el hombre es el causante de esa prevalencia, de que se mantenga de manera constante. Pero algo sucede muy importante, algo que es muy importante destacar entre los hombres es que la prevalencia de la infección por el virus del papiloma depende de si un hombre está circuncidado o no.
no solamente la prevalencia, sino también la asociación con ciertos genotipos. Por ejemplo, aquí podemos ver genotipos de alto riesgo y podemos ver que la prevalencia en los individuos que no son circuncidados es mucho mayor. ¿A qué se debe esto? O sea, es un factor de riesgo. Se conoce que en estos individuos donde no hay la circuncisión completa, lo que se presenta son muchos microbianos, ecosistemas microbianos que favorecen la persistencia del virus en esa región, que por lo tanto no permiten al sistema inmune eliminar. Si tomamos en cuenta algo muy importante también es lo que mencionaba con anticipación. Si analizamos su nombre, ¿cuál es el sitio ideal para detectar el virus papiloma? En la mujer no importa, o sea, si introducimos un hisopo, tomamos una muestra vaginal, va a tener fluido vaginal, va a tener fluido cervical y por lo tanto yo puedo detectar el virus papiloma. Pero ¿qué pasa en el hombre? Cuando se han hecho estudios para comparar cuál es el mejor sitio de muestreo, pues uno piensa que debe estar cerca el mejor sitio de uretra. Pues, finalmente, lo que se ha observado es que la uretra tiene la menor prevalencia comparado con su perfusión. Otras regiones pueden observarse que el virus del papiloma está presente en mayor proporción aún en individuos del mismo, en muestras del mismo individuo. Esto lo hemos visto tanto en poblaciones a nivel nacional como a nivel local. Cuando llegan muestras de diferentes individuos, del mismo individuo, pero de diferente origen, es común encontrar el virus del papiloma en el surco balano prepucial, pero no en la uretra. Por ejemplo, en la mujer, no importa de qué sitio se tome la muestra, te va a dar positiva la PCR. Sí. Y por ejemplo, yo tengo pacientes que la lesión está localizada y la PCR me da negativa. Pero ahí habría que considerar que no todas las lesiones de cervix son ocasionadas por el virus del papiloma. Pero por ejemplo, tiene biopsia identificada con BPH y la Presencia captura de híbridos. híbridos, sí, y la captura de híbridos está negativa. Ok. La captura de híbridos tiene un problema. La captura de híbridos como tal no se considera una PCR, no es un proceso de amplificar el ADN. Voy a profundizar un poco más adelante. En la captura de híbridos lo que se hace uno es tomar una muestra y amplificar la señal que uno tiene. A diferencia de una PCR, en el PCR lo que se hace es amplificar el material genético. Sí, duplicar el cadena. Y entonces lo que se obtiene es una mayor sensibilidad. Generalmente cuando se hace captura de híbridos solo le dice, sí tiene BPH, Víctor eso. Pero tiene más adelante les voy a mostrar cuántos genotipos son los que se analizan por captura de híbridos. El problema es que es un espectro muy limitado de BPH, ¿sí? Y no son los únicos que pueden infectar la zona anogenital, son muchos más, entonces es muy probable que le dé negativo, aunque por biopsia o por citología le estén reportando que tiene una lesión de bajo grado y que tiene coilocitos indicativos de una infección por VPH. El coilocito se genera cuando la célula empieza a liberar virus. ¿Por qué? Porque las proteínas del virus, las E5, lo que hacen es que desestabilizan el citoesqueleto. Y entonces, al desestabilizar el citoesqueleto, se forman como hoyos. Y se ve literalmente un hoyo. Es lo que facilita la salida del virus. Como no es un virus que haga lisis de la célula, como otros virus, por ejemplo, para liberarse, lo único que hace es que debilita las estructuras y permite la salida del virus. Entonces, en el caso de la captura de híbridos, no tiene un espectro tan grande como lo tiene una PCR para determinar cuántos genotipos hay. Esa podría ser la razón por la cual, a pesar de que le están reportando por histología que tiene todas las características clínicas de ser una infección de virus del papiloma, lo estén reportando como negativo. Pero más adelante lo voy a mencionar por eso. No, porque en el caso del pene circunciso, la toma de muestra no es necesario que no haya exudado, o en el caso del que tiene prepucio o un exudado o esperma, estamos hablando de que no haya ningún tipo de secreción. ¿Se puede tomar la muestra en el glande? Sí, se puede tomar la muestra, se puede tomar la muestra de la parte del glande, la parte de abajo. No hay exudado, no importa. No, no importa, se puede tomar y se analiza. Y de hecho ahí es el mejor sitio para hacer la toma. Porque cuando lo hacen en la uretra regularmente sale negativo. En la uretra es muy común que alguna infección genere un proceso inflamatorio y el proceso inflamatorio como tal va a despertar al sistema inmune y es muy factible de que lo inactive, pero por fuera no. En los hombres circuncidados, ¿cuál es el beneficio que se obtiene?
que se queratiza con mayor facilidad y entonces impide el ingreso del virus. Finalmente, el virus del papiloma uno no lo tiene confinado a la vagina o al cervix o al ano. Es un virus que puede infectar toda la zona no genital y que en ocasiones se habla de que si realmente el condón protege contra la infección. Entonces, no es que el virus pueda pasar, sino que el virus está disperso en toda la región anogénita, que cualquier contacto con el fluido puede ser suficiente para realizar una cadena de transmisión. En el hombre, los 3 sitios, el surco balantropucial, el glande y en la uretra distal, pero eso es para buscar una lesión o una célula maligna de alto grado, porque si el 6 y el 11 el verrugoso, pues uno tiene que ser, es la duda de lo que no se ve, ahí donde es lo que estamos buscando. Sí, si le hace un muestreo de cualquiera de estas regiones y tiene virus del papiloma, va a aparecer. O sea, y no va a haber, aunque en algunas lesiones de cervix, o sea, el cáncer de pene, se está demostrando que el virus del papiloma está presente, su papel no es determinante. O sea, no es el paciente teórico que puede estar asociado. Le puede ayudar para determinar si tiene o no tiene el virus del papiloma y de esa forma quitar una variable que podría ser muy importante. Y sí, no tiene papiloma, no tiene ni en la uretra, no tiene ni en el surco, ni en el escroto, ni en ningún otro lado. ¿Sí? Perdón, ¿y en la clínica ya quedó descartado por completo la prueba de ácido acético por completo o todavía sigue estando presente? Sí, en la clínica siguen realizando la admisión con ácido acético y luego. ¿Todavía? Sí, lo siguen realizando. Okay. Pero es algo negativo. La prueba del Google en algunos lugares ya no se está realizando porque puede dar falsos. La del Google, pero la del acético sí. Sí. Sí, son indicadores que pueden utilizarse, pero finalmente no le dice qué tipo de papiloma es. 1, no le dice si es de alto riesgo. 2, no le dice cuántos tiene. Porque lo que hemos encontrado, por ejemplo, ha habido pacientes de los cuales tenemos que tienen hasta 5 papilomas, más las infecciones de transmisión sexual. Entonces es una serie de factores de riesgo que si se le van sumando, van contribuyendo a que va a desarrollar o no va a desarrollar una lesión. Entonces, si analizamos la prevalencia del hombre, podemos ver que en el caso de la uretra no es el mejor lugar, pero sin embargo es recomendable analizarlo. En el caso de las infecciones múltiples, hay variaciones. Generalmente tenemos a considerar que si está presente un tipo de papiloma, no va a estar presente en la misma proporción en infecciones múltiples, pero como se puede ver, hay variaciones en cuanto a si es una infección con un solo tipo o si es infecciones con múltiples tipos de papiloma. Inclusive, hay variación con respecto a si eso no es oncogénico. Hay que recordar que el virus del papiloma es un virus que tiene un tropismo celular, es decir, ciertos virus pueden infectar preferentemente a algún tipo de tejido o algún tipo de célula y replicarse de manera más eficiente en este tipo de células. Entonces, de acuerdo a la clasificación epidemiológica del virus del papiloma, lo que sabemos es que hay muchos virus que están clasificados como de bajo riesgo. En el caso del bajo riesgo, los 6 y 11, los que generan verrugas genitales, pero en el caso de los de alto riesgo, pues tenemos 16, 18, 31, 33, muchos tipos, más o menos 15 tipos. ¿Cuántos de ellos cubre la vacuna? Gardasil tetravalente cubre 6 y 11. ¿Por qué? Porque son los responsables casi del 90% de las verrugas y solo me cubren 16 y 18. ¿Por qué utilizar solo 16 y 18? 16 y 18 juntan el 75% del cáncer cervicuterino. Entonces, por eso apuntarle a 16 y 18. Si tomamos en cuenta la vacuna no navalente, que es la que no ha salido, podemos ver que también protege contra 31, 33, 45, 52 y 58. ¿Sí? El problema es que en la población tabasqueña, tiene una baja prevalencia, el virus papiloma tipo 33. El 31 sí está presente y ¿cuál es el otro problema? Que hay otros tipos con los cuales no está protegido la mujer. ¿Cuál es el inconveniente de esto? Lo que se ha visto cuando se empezó a aplicar la vacuna es que se pensó que la aplicación de la vacuna iba a tener un efecto sobre la epidemiología de nosotros. Uno, en el sentido de que cuando yo empezara a neutralizar un virus, 16 y 18, que juntos suman el 75% de los cánceres,
¿qué iba a pasar con los otros? ¿Iba a haber una competencia entre ellos o realmente se iba a reducir la incidencia? ¿Qué es lo que se ha visto? Que en realidad lo que se presenta es que había una competencia entre ellos, y ahora los que están destacando son aquellos que no están incluidos dentro de la vacuna. Recordemos que el virus del papiloma no solamente está asociado al cáncer cervicuterino. Tenemos 6 tipos de cáncer asociados al cáncer cervicuterino: vulva, vagina, pene, ano y orofaringe y amígdala. Claro, la proporción de tumores que son asociados a cada uno de ellos es diferente. Por ejemplo, en el cáncer de vulva, la prevalencia del virus del papiloma puede ser desde el 72 al 100%. En el caso del cáncer de vagina, desde el 80 al 100%. En el caso de pene, su prevalencia es menor. En el cáncer de ano, bueno, aquí no tiene los datos, pero en el caso de la orofaringe tenemos una prevalencia de 33 al 72%. Es decir, la vacunación contra el virus del papiloma no solamente me protege contra el cáncer cervicuterino, sino también me protege contra diferentes tipos de cáncer que se presentan en el tracto anogenital. Desde su incorporación de la vacuna, en el caso de México, a partir del año 2012, se empezaron a evaluar los efectos que esto tendría, si realmente empezaría a reducir la incidencia del cáncer cervicuterino. Ahora, hay que recordar que el virus del papiloma ha mostrado una distribución geográfica diferente. Quiere decir que los virus que están presentes en el centro del país no siempre son los mismos que se presentan en la misma proporción en el sureste. Y de aquí surgió una de las dudas en cuanto a que si realmente el virus del papiloma tipo 16, que es el que se considera causante con el 18 del 75% de los tumores, va a estar en la misma proporción en el estado. ¿Qué es lo que se ha observado? A través de diferentes estudios se ha observado que los 16 y 18 en la zona central, pues es el que se ubica en mayor prevalencia. Pero en el caso del sureste, aquí no hay datos del estado de Tabasco, pero se observa más o menos la misma tendencia. Sin embargo, cuando analizamos la región del sureste, ya incluyendo Tabasco y la zona de Chiapas, lo que se observa es algo diferente. Si bien el virus del papiloma tipo 16 está presente en mayor prevalencia en el estado, empiezan a haber otros que son los que están repuntando. Podemos ver que hay HPV 52 y hay HPV 58. ¿Qué es lo que nos está indicando en este momento? Esto es un estudio que se realizó en el 2015 con un número limitado de BPH, aproximadamente 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 tipos de BPH. Es un número bajo, porque inclusive no se están analizando todos los virus del papiloma de alto riesgo. Entonces lo que se empezó a ver es que la distribución del estado es muy diferente con la que se presenta en el caso del centro del país o en la región del oeste. Tenemos una diferencia geográfica y esa diferencia geográfica debe ser determinante. ¿Por qué? Porque somos una zona de migración. Esa zona de migración generalmente ocasiona que haya transición epidemiológica entre los tipos que van a estar presentes y es algo que se debe tomar en cuenta. Estos tipos, el 52 y 58, no son importantes o no se tomaban como importantes en la población mexicana porque son tipos asociados a poblaciones asiáticas. Entonces, ¿cómo considerar que un tipo que está asociado a población asiática podría tener un efecto en el estado? Entonces, cuando consideramos la historia natural del virus del papiloma, consideramos un modelo lineal que es este. Cuando una mujer adquiere el virus del papiloma, tiene dos opciones. Uno, lo elimina, lo neutraliza, o bien, en un porcentaje muy pequeño y en mucho tiempo, unos 5 años, puede desarrollar una lesión de bajo. Y si tiene todos los factores necesarios, en muchos años, en una década, puede desarrollar cáncer cervicuterino. Anteriormente se consideraba que cuando teníamos anticuerpos contra el virus del papiloma, pues es indicativo de que estábamos protegidos. Pero eso no es así. La seropositividad contra el virus del papiloma se logra porque el organismo es capaz de desarrollar anticuerpos contra las proteínas tempranas del virus. Entonces, no es que en realidad se genere una protección y que yo tenga anticuerpos para neutralizar la infección, sino en realidad esta seropositividad que yo manifiesto es un indicativo de que yo ya tuve contacto con la infección. Le da importancia al sistema inmunológico. Así es. Sí, hay el sistema de defensa de todo el organismo.
incluso el comportamiento tanto de virus, bacterias, hongos y todo lo demás es diferente del sur, centro y norte de la República, igual que en los diferentes continentes. Así es por ello que era determinante hacer un estudio en el Estado para contrastar si nuestros resultados que estamos teniendo eran similares al comportamiento que se tiene en el centro del país, porque generalmente se adoptan estrategias de tratamiento basadas en otros modelos. Por ejemplo, el modelo en Estados Unidos, el modelo en Europa, que son modelos que son útiles, pero hay que recordar que ellos tienen virus, bacterias, hongos diferentes de los que nosotros tenemos, y que para implementar una estrategia siempre debemos conocer lo que realmente tenemos. Entonces, de ello surge ese interés de conocer cuáles son los tipos más frecuentes en el estado. ¿Tenemos los mismos? ¿Los tenemos en las mismas proporciones? ¿Todos ellos están en lesiones premalignas o ya hay algunos que están evolucionando en cáncer invasor? ¿Sí? Y los hábitos y costumbres que tienen que ver, definitivamente. Sí, claro, porque son determinantes para conocer si una persona puede pasar de un estado de infección del virus del papiloma, neutralizar la infección por parte del sistema inmune y nunca desarrollar ninguna lesión a nivel clínico, o si realmente junta todos los factores y desarrolla una lesión a nivel clínico. Entonces, este modelo es el modelo que usualmente se observa, pero no es un modelo que sea adecuado a la realidad. Si analizamos lo que es cercano a la realidad, es algo así como esto. Tengo una infección positiva a virus del papiloma, que puede ser por PCR. Tengo 3 caminos a seguir, ¿cuáles de ellos sigo? Elimino la infección y mi muestra sale negativa a virus del papiloma. ¿Quién es el responsable del sistema inmune? Ahora, adquiero una nueva pareja sexual. ¿Qué es lo que pasaría? Me reinfecto, adquiero otro tipo de genotipo del virus, entonces vuelve a salir positivo y empiezo a sumar factores. En el caso de la infección persistente, se va para acá. ¿Sí? Ahora me queda un tercer diferente escenario. Controlo la infección, lo mantengo a niveles bajos y de esa manera no descarto la infección. O realmente la infección se negativiza, el sistema inmune pierde el control, ya no controla la infección por el virus del papiloma y entonces se reactiva nuevamente. Entonces lo que se consideraba como un modelo que era lineal, en realidad tiene múltiples escenarios que pueden suceder dependiendo de los factores de riesgo. Entonces, ¿cuál sería mejor, doctor? En este caso, negativizarle a la paciente o mejor únicamente dejarle en periodo de latencia porque de todos modos se va a reinfectar. O en este caso, en el de arriba, si tu otra pareja tiene infección, de todos modos se va a reinfectar. ¿Cuál de los dos caminos sería el más óptimo para que ella no desarrolle una lesión premaligna o cáncer propiamente? Sí, si la pareja es una sola, que se mantiene el mismo patrón, ella va a generar una respuesta contra ese tipo. Ahora, si cambia de pareja, es normal que llegue una nueva población de microorganismos y con esa nueva población posiblemente llegue un virus del papiloma. ¿Cuál sería lo importante ahí? Que puedo hacer una prueba de VPH y determinar si realmente sigue activo, si no se inactivó y dejar a un lado la parte de cambio de nueva pareja. Lo único que yo le puedo decir es, en este momento es negativo para el virus del papiloma o es positiva. Le voy a dar un seguimiento, se hace su virus del papiloma y asiste continuamente. Si desarrolla alguna lesión, entonces ni siquiera había necesidad de tomar si se hace un tratamiento porque ya tiene lesión. Pero si permanece sin ninguna lesión clínica y es positiva al virus del papiloma, pues es una razón para decir, ¿sabe qué? Usted tiene el virus del papiloma. En vez de verla en 6 meses, la veo en menos tiempo. Porque aparte no es un virus del papiloma de bajo riesgo, sino es un virus del papiloma de alto riesgo. Y puede irle sumando por factores, no tiene 1, tiene 3 o tiene 2. Y todos son de alto riesgo. Entonces, por eso no es tan sencillo el manejo en este caso. Pero lo que resulta de utilidad es determinar si tiene o no tiene el virus activo. Porque si el virus está activo, va a salir una reacción por biología molecular. Ahora, sí, depende de qué tipo de herramienta utiliza para su detección. Como les mencionaba, a veces la herramienta no es tan buena para hacer una detección. ¿Por qué? Porque su espectro de detección es muy limitado y por lo tanto solo me detecta a los más frecuentes, pero no me detecta a aquellos que se presentan en la población en menor prevalencia.
el detalle es que todo esto es preventivo. Una vez que se detecta, ¿cómo se va a curar el virus? Esa sería la pregunta. El propio cuerpo lo va a eliminar, no lo podemos eliminar, esperar que lo desarrolle o que lo elimine por ella misma o por él mismo. El punto sería, lo detecto y lo curo, eso sería el detalle. Pero no hay cura. No hay cura, exacto, entonces es prácticamente una historia natural de la enfermedad. La detección de una... Y tratar de eliminar los factores de riesgo, eso sería, ¿no? Exactamente, o sea, son dos situaciones completamente diferentes. Una es si tiene una lesión clínica, es obvio que tiene tratamiento, pero la infección no tiene tratamiento como tal. La infección permanece. Hasta hoy. Ahora, si se le da un tratamiento, se eliminan los factores de riesgo que pueden contribuir a que la infección permanezca, entonces eso es lo ideal, porque va a reducir esos factores que son determinantes para la persistencia. Finalmente, la infección con el virus del papiloma no es lo que determina el desarrollo del cáncer uterino. Lo que determina el desarrollo del cáncer uterino es la persistencia del virus. Por eso le decía de que en caso de que se diagnostique, se detecte una lesión premaligna, el seguimiento que le dan, el tratamiento, pero si hay una cuestión que la paciente, o sea, haga ciertos cambios en su estilo de vida, la promiscuidad, todo tipo, la higiene y todo lo demás, y dedicarse por completo al sistema inmunológico, que es el determinante de todo esto. Claro, restablecer el Y sistema. para eso sí tenemos herramientas. Y eso sí, por eso le decía, para eliminar el virus no tengo ninguna herramienta. Ahora yo puedo fortalecer el sistema inmunológico. De esa manera yo no voy a tener que actuar sobre el virus. El sistema inmunológico lo que va a hacer es su labor. Va a neutralizar el virus, negativizarlo, aún por PCR va a salir negativo, porque el número de copias baja tanto que es imposible detectarlo por el VIH. Si la infección es activa va a salir en una PCR o dos, cualquiera. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son los principales factores de riesgo que pueden incluir? Pues como podrán ver son muchos, ¿no? Desde el consumo de tabaco, infecciones de transmisión sexual como clamidia, el inicio de la vida sexual, el cambio de parejas sexuales, la multipalidad, qué tipo de papiloma tenemos, si tenemos un papiloma de alto riesgo, si tenemos múltiples tipos de papiloma. ¿Cómo lo podemos saber? La captura de virus, si la analizamos, solo nos dice que tiene de alto riesgo, pero no nos dice cuántos tiene. Sería el mismo manejo si tiene un solo tipo de VIH que si tiene 5. Incrementa el riesgo tal vez de generar una lesión. Entonces, eso me da a mí la oportunidad de decirle al paciente, ¿sabe que usted no tiene una lesión actualmente? Pero su VPH está activo. Entonces, es necesario darle un seguimiento más puntual, porque de esa manera yo puedo detectar de manera oportuna si el individuo desarrolla una lesión como tal. Y no solamente puede desarrollar cáncer de cervix, vulva, vagina o ano, cualquiera de ellos. Entonces, ¿qué es lo que hemos observado? En la población tabasqueña lo que hemos observado es que uno de los factores determinantes para la persistencia del virus del papiloma son los procesos infecciosos, y los procesos infecciosos van de la mano de los procesos inflamatorios. Lo que observamos en un estudio que se hizo fue comparar entre lesiones premalignas de bajo grado y muestras normales cuáles eran los patógenos que estaban más frecuentes en él. Y observamos que obviamente clamidia era más presente en aquellas lesiones de bajo grado. Pero encontramos uno que se llama Gardnerella vaginalis, que estaba asociado también a lesiones de bajo grado. Gardnerella vaginalis es como tal un microorganismo que forma parte de la microbiota, que les voy a explicar más adelante. ¿Qué pasa con Gardnerella vaginalis? Entonces, ¿por qué estudiarla si es la causante de una condición que se llama vaginosis bacteriana? Porque Gardnerella vaginalis en algunas condiciones puede desarrollar procesos inflamatorios, pero para saber en qué condiciones es, yo necesito evaluar una herramienta o desarrollar una herramienta en la cual pueda conocer la densidad que tiene Gardnerella vaginalis en la persona. Y no solamente conocer si tiene Gardnerella, sino además conocer cuáles son sus niveles de lactobacillus, porque es la parte complementaria. El lactobacillus es un mecanismo de defensa de esa cavidad, de la cavidad vaginal. Entonces, ¿qué pasa cuando llega un patógeno a los lactobacilos y entonces empieza a proliferar Gardnerella vaginal? Genera procesos inflamatorios y esos procesos inflamatorios pueden desarrollar lesiones de bajo grado. Entonces, cuando analizamos los patógenos
en el estado que podrían estar relacionados con virus del papiloma, lo que observamos fueron que los ureaplasmas, aquellos micoplasmas pequeños que se encuentran dentro de las células y que generan procesos inflamatorios, son los que están asociados principalmente con infecciones de virus del papiloma. Entonces, las mujeres, en este caso las mujeres que tenían infección con ureaplasma, tenían un riesgo 2 veces mayor de tener virus del papiloma, ocasionado a la presencia de procesos inflamatorios. Entonces, en el caso de los procesos inflamatorios, aquí me gustaría tomar una condición que se denomina vaginosis bacteriana. La vaginosis bacteriana, como muchos de ustedes saben, es una condición común, es una alteración, es un desequilibrio que se presenta entre la microbiota normal y los microorganismos que tenemos. ¿Qué sucede? La vaginosis bacteriana es común entre las mujeres desde los 15 a los 44 años. Es uno de los factores de riesgo para desarrollar complicaciones ginecológicas y obstétricas, como cuáles, como la ruptura prematura de membranas, por ejemplo, embarazos pretérminos. Y en el caso de las ginecológicas, pues casi nada, nos incrementa el riesgo de adquirir VIH, de adquirir clamidia, Neisseria gonorrea y virus del papiloma. Otra condición que tiene la vaginosis bacteriana, por lo cual es importante tener un diagnóstico certero de ella, es que es una condición que tiene una persistencia alta y que además su tasa de recurrencia también tiene ese mismo valor. ¿Cuál es la diferencia entonces entre recurrencia y persistencia? Que recurrencia, aunque yo le dé el tratamiento, a la larga va a regresar. Y la persistencia es que aunque yo le dé el tratamiento, pues en realidad no se le va a quitar. ¿En qué radica esta parte de la vaginosis bacteriana? La vaginosis bacteriana se considera un desbalance. Nosotros sabemos que cuando hay una eubiosis, un equilibrio en la microbiota vaginal, tenemos lactobacilos. Estos lactobacilos, que pueden ser Crispatus, Iners, Gensenio, tienen la función de producir ácido láctico. ¿A través de qué? Cuando la mujer es una mujer en edad reproductiva y que tiene niveles de glucógenos, de estrógenos altos, ella produce glucógeno en las células epiteliales. Los lactobacilos comen ese glucógeno, producen toxinas antimicrobianas, péptidos antimicrobianos y evitan la proliferación de microorganismos patógenos. Esto genera como tal un ambiente proinflamatorio. ¿Por qué? Porque el pH ácido que se genera por la producción de ácido láctico imposibilita a las bacterias de un crecimiento y nos protege principalmente contra los hongos. Ahora, cuando analizamos Gardnerella vaginalis, cuando consideramos vaginosis bacteriana, no dejamos de pensar en Gardnerella vaginalis. Y en otras ocasiones lo que hemos visto es que cuando hablamos de Gardnerella vaginalis, lo tenemos como sinónimo de si tiene Gardnerella, tiene vaginosis. Pero en realidad no es así. La vaginosis bacteriana se considera como tal un desequilibrio, pero que no es responsable de una sola bacteria, sino que se considera que hay más o menos unas 10 bacterias que están asociadas a vaginosis bacteriana. ¿Cuál es el escenario que se presenta en vaginosis bacteriana? Cuando hay un desequilibrio y los lactobacilos empiezan a desaparecer, empezamos a tener un mayor crecimiento de bacterias anaerobias. Estas bacterias anaerobias hacen que el pH crecen más en este ambiente porque el pH ya no es tan ácido. Además generan ambientes proinflamatorios que ocasionan una ruptura de las membranas, de la epitelio celular. Esto representa un factor de riesgo. ¿Por qué? Porque en este proceso que se genera, que consiste en destruir la barrera o dañar el epitelio cervical, facilita el ingreso de muchos virus, bacterias, como en el caso del virus del papiloma. Entonces, ¿cuáles son los factores que realmente me influyen sobre la vaginosis bacteriana? Uno, el uso de antibióticos frecuentes que afecta el crecimiento de los lactobacilos, los niveles bajos de estrógeno, el uso de dispositivos intrauterinos, las duchas vaginales. Uno pensaría, bueno, pero si las duchas vaginales tienen por beneficio limpiar, pero no es así. Lo que se sabe es que las duchas vaginales frecuentes lo que hacen es barrer a los lactobacilos. Y altera el pH. Y alterar, entonces, cuando quito los lactobacilos, subo el pH. Y en consecuencia, las bacterias anaerobias empiezan a crecer. ¿Sí? ¿Cuál es el otro factor que puede afectar e influir en la vaginosis bacteriana? La promiscuidad sexual. ¿Por qué?
Porque cada vez que llega un individuo diferente, la microbiota sufre cambios. Hasta que no hay un equilibrio, ese proceso de interacción entre los nuevos microorganismos con los anteriores me genera procesos proinflamatorios, que son factores que favorecen la infección con algunos virus y bacterias. Entonces, ¿cuáles son las características clínicas que usualmente tomamos como vaginosis bacteriana? Bueno, tiene un olor fétido de la secreción vaginal, aumenta su producción. La secreción vaginal puede ser de color variable, es adherente, delgada, y puede presentar flujo vaginal o fisura, que es algo raro que sucede en las mujeres con vaginosis bacteriana. Ahora, lo importante no sería ver cuáles son las características clínicas que tiene la vaginosis bacteriana, sino lo más importante es que alrededor del 50 al 80% de las mujeres que sufren con esta condición son asintomáticas. ¿No? Esto es un proceso que depende de la raza de los individuos. No es lo mismo una prevalencia de vaginosis bacteriana en población hispana, a no hispana, a mexicoamericana. O sea, son factores que influyen sobre la prevalencia que pueda tener la vaginosis bacteriana. La vaginosis bacteriana usualmente se detecta mediante métodos microbiológicos. Es decir, podemos mandar una prueba al laboratorio y decir, ¿sabe qué? Hace un exudado vaginal, determíname si tiene criterios de Amsel para decir si tiene pH vaginal mayor de 4, si tiene presencia de células clave o células flu, si tiene prueba de WIF, que es la prueba de KOH, y de esa manera yo te puedo decir si tiene vaginosis bacteriana. Ahora, ¿cuáles son los factores en contra de este criterio para detectar vaginosis bacteriana? Que la sensibilidad del ensayo de la prueba es baja y la sensibilidad, la especificidad tiende a ser alta. Es decir, si la persona tiene 3 o 4 de los factores, entonces sin duda tiene una vaginosis bacteriana. ¿Sí? El otro criterio diagnóstico para vaginosis bacteriana mediante métodos microbiológicos es el criterio del número y se basa en una determinación cuantitativa de los microorganismos que están presentes. ¿Tiene o no tiene lactobacilos? Sí, parece que tiene lactobacilos. ¿Tiene o no tiene bacterias anaerobias? Sí, también parece que tiene bacterias anaerobias. Entonces tiene vaginosis bacteriana. Es un criterio de interpretación, no es un criterio totalmente específico. Pero hay una simbiosis también. Así es. Natural que haya también, pero que no son patógenos. Sí, por eso no siempre se considera que haya un estado entre salud y enfermedad. Generalmente se considera que podemos tener 3 estados. Uno es en el cual hay flora normal, uno en el que haya una flora en transición, y un tercer escenario en los cuales podamos ver una vaginosis bacteriana. ¿Por qué? Porque cuando llega una nueva microbiota e interacciona con la que tenemos, no se presenta un cambio inmediato, sino que el proceso de interacción puede generar una microbiota mixta, en el cual haya lactobacilos normales, microbiota normal y microbiota patógena. Así es. Entonces, ¿cuál es el tercer criterio para hacer vaginosis bacteriana? Lo que se llama Hay-ISO. Pero este también se basa en la interpretación, en la observación. Observar si tengo lactobacilos y especies de Gardnerella, y a partir de eso decirle si tiene vaginosis bacteriana. ¿Sí? ¿Cuál es el problema? Que estos 3 mecanismos de diagnóstico de vaginosis bacteriana dependen de la apreciación del observador, y la apreciación del observador puede ser variable entre el que viene en la mañana como el que viene en la tarde. ¿Sí? Es decir, un químico me reporta que sí tiene vaginosis bacteriana porque dice que tiene una alta densidad de lactobacilos, pero el que llega en la tarde me dijo que no, que tiene una variable, una cantidad intermedia. Entonces son criterios subjetivos que se basan en la experiencia que tiene el observador para determinar el resultado. A partir de ello, lo que se ha observado es que podemos tener 3 diferentes situaciones. Una en el cual tengamos una variedad de microorganismos que estén conviviendo sin generar un desequilibrio, que tengamos principalmente lactobacilos y estos lactobacilos mantengan controlados a especies asociadas a vaginosis bacteriana, o bien una flora en transición en la cual los lactobacilos ya no empiezan a tener un efecto como tal de protección, sino que ya empiezan a perder el control y por lo tanto
la vaginosis bacteriana se va haciendo evidente. Un tercer escenario es donde los lactobacilos ya dejan de estar presentes y por lo tanto ya no tienen una protección, y eso ocasiona que los microorganismos asociados a vaginosis bacteriana empiecen a desarrollarse como alergias. Entonces, ahí lo indicado sería el cultivo para ver prácticamente, porque la persona va porque ya siente los síntomas y los signos ya están avanzados porque se autotrató o la maltrataron. Entonces, eso hizo mismo que la flora vaginal, la microbiota, pues ya estuviera toda destruida por utilizar antibióticos tópicos o sistémicos y todo. Y la realidad, tendríamos que ver el cultivo para ver la sensibilidad de lo que se va a usar, porque la resistencia ya está asegurada. Ahora, el inconveniente en esas situaciones es que el cultivo favorece el crecimiento de algunos microorganismos que regularmente no son los responsables de la condición. ¿Sí? Entonces no es tan específico mandarle un cultivo y decirle ¿qué tipo de microorganismo es el que encontraste? Va a decir, bueno, encontré este porque es el que está creciendo en mayor proporción. Pero el cultivo va no solamente sobre específicamente una bacteria, sino todo lo que pudiese encontrar. ¿Sí? Ese es un verdadero cultivo. El punto es que en esos siempre se va a favorecer el que se encuentre en mayor densidad. Y el que esté en mayor densidad es el que va a estar representado. Por eso en ocasiones no es la manera eficiente de diagnosticarlo. ¿Por qué? Porque si yo le mando un cultivo y me dice, bueno, quiero saber si tiene alguno de estos patógenos. Quiero saber si tiene Atopobil, si tiene Gardnerella, si tiene Megasfera o si tiene bacteria asociada a vaginosis bacteriana. Si yo comparo la densidad que tiene Gardnerella vaginalis, que es el que comúnmente se utiliza como un indicador para vaginosis, puedo ver que en los individuos que tienen Gardnerella vaginalis, sí, tienen mayor riesgo de desarrollar vaginosis bacteriana. Pero, ¿cuál es la condición que tiene que reunir? La condición que tiene que reunir es que la densidad de Gardnerella vaginalis tiene que ser alta. Ahora, si yo analizo Atopobil, no solamente Gardnerella vaginalis, sino también analizo Atopobil, analizo Megasfera y analizo bacteria asociada, puedo determinar, sí, ¿sabes qué? Mediante este análisis yo te puedo decir cuál es la densidad que tiene cada uno de ellos. Y si esa densidad realmente está afectando la cantidad de lactobacilos que uno tiene. ¿Por qué? Porque puede que yo tenga Gardnerella vaginalis, pero la densidad es baja y mi nivel de lactobacilos es alto. Entonces no me está haciendo nada, no tengo la condición. Pero hablar de vaginosis, ya estamos hablando de un proceso inflamatorio. El pH ya está alterado y entonces eso quiere decir que ya hay una agresión a la integridad del sistema inmunológico que es que le da la salud a nivel vaginal. Si entonces tendríamos que verlo que no es una cuestión viral, porque la cuestión viral pues es de corto tiempo y no se replica y enseguida 10 días ya está allí. Es cuestión bacteriana. Sí, de hecho todas ellas son bacterias. La Atopobil vaginae. Sí, vaginosis es bacteria. Todas estas que se analizan son bacterias. Aquí no se considera el aspecto viral, pero todas ellas pueden tener la capacidad de desarrollar una vaginosis bacteriana. Ahora, el criterio de decir, si yo tengo vaginosis bacteriana, está un poco en desuso. ¿Por qué? Porque yo no estoy tomando en consideración cómo están sus lactobacilos. Para dar realmente un diagnóstico de vaginosis bacteriana, tengo que decirle, ¿saben qué? Tiene el patógeno, pero además del patógeno que lo tiene en alta densidad, también ya perdió sus lactobacilos. Y ya están alterados. Y entonces, sin duda alguna, ya tiene la condición. Entonces, es donde realmente se requiere su tratamiento. Entonces, los criterios diagnósticos o la forma en que se está diagnosticando la vaginosis bacteriana ya no va dirigido a solamente ver la morfología y determinar si tiene algo que parece Gardnerella vaginalis, si tiene un indicador, sino también determinar la relación que existe entre los microorganismos que están asociados a vaginosis bacteriana y su estado de lactobacilos. ¿Por qué? Porque puede que yo tenga los patógenos, pero no están comportándose como patógenos, son flora normal. ¿Por qué? Porque su densidad sigue siendo baja. Si su densidad es baja, entonces su nivel de lactobacilo debe de ser alta.
porque debe haber una correlación. Como tal, no hay un proceso inflamatorio todavía que me ocasione que mis lactobacilos se pierdan. Entonces, cuando uno considera la vaginosis bacteriana como una condición polimicrobiana, es decir, que muchos patógenos intervienen en el desarrollo de esta condición, podemos tener diferentes candidatos. Atopovis vaginae, Gardnerella vaginae, Megastera 1, 2, bacterias asociadas a la vaginosis bacteriana. Y la pregunta aquí sería, bueno, ¿cuántos patógenos realmente tendría yo que analizar para saber si tiene la condición o no la condición? Entonces, cuando se han hecho estudios para saber si analizo dos patógenos, se empieza a determinar la sensibilidad y la especificidad de la prueba. ¿Qué es lo que se ha observado? Que en realidad no se necesita analizar todos los patógenos para tener una buena sensibilidad y una buena especificidad. Si yo analizo tres patógenos, Atopovium, bacteria asociada a vaginosis bacteriana y Amigaspera, con esos tres criterios, junto con su panel de lactobacilos, yo puedo decirle si tiene o no tiene la condición. Ahora, ¿qué otra ventaja tienen los métodos moleculares? Que cuando se le da el tratamiento, uno puede valorar cuál es el responsable de esa condición como tal. Si es Atopovium, si es Gardnerella, si es Megaspera, si es bacteria asociada a vaginosis bacteriana. Es decir, yo puedo darle un seguimiento y evaluar al paciente y determinar si el tipo de tratamiento que le estoy aplicando es adecuado porque el microorganismo causante de esa condición está reduciendo su densidad. Y por lo tanto, si lo complemento con una terapia en la cual yo voy a sustituir los lactobacilos o voy a proporcionar el lactobacilo va a empezar a crecer. Y entonces de esta manera reduzco y empieza a crecer. Y por lo tanto desaparece la condición. Entonces es una ventaja que dan los métodos moleculares en este caso. Y a través de los métodos moleculares yo puedo valorar quiénes son los responsables de la condición y determinar si está o no está presente la condición. Entonces les voy a platicar un poco de un estudio que se realizó en la universidad. Consistió en un análisis por automuestreo, es decir, no se tomó ninguna muestra de tipo cervical, es decir, se le dio un dispositivo a las pacientes, se les entregó un dispositivo estéril y se les dijo, lo único que tienen que hacer es buscar una posición cómoda, introducir el hisopo, rotarlo 10 veces, colocarlo nuevamente en su transportador y entregarlo. Es un dispositivo sencillo, no tiene ningún medio de transporte. ¿El objetivo cuál es? 1. Conocer si tiene HPV. 2. Conocer si tiene alguna otra infección de transmisión sexual. Y entonces, el tercero, que es el más importante, es aquellas pacientes que no asisten a la ginecóloga o al ginecólogo porque tienen barreras culturales, religiosas o de algún tipo social, y entonces no quieren que las vean, pues les dan esta opción, les dicen, usted hágase la toma de la muestra. Si sale alguna enfermedad o alguna infección, entonces asista a su ginecólogo porque ya es necesario tratarlo. Es decir, es un poco saltar esa barrera de no voy al ginecólogo porque no quiero que me vean, aparte es hombre y no quiero que me vean. Pero le dan la opción de, ¿saben qué? Le doy el dispositivo, tómese la muestra. Si sale la muestra positiva, entonces usted ya es necesario que asista porque ya tiene un factor de riesgo, que es la presencia de algún patógeno. ¿Sí? Entonces, ¿en qué consistió este estudio que hicimos? Básicamente lo que se hizo fue invitar a 303 mujeres con un rango de edad de 18 a 49 años y determinar si tenía vaginosis bacteriana por métodos moleculares, determinar si tenía infecciones de transmisión sexual y determinar si tenía un virus papiloma. El método de diagnóstico para vaginosis bacteriana fue el siguiente: conocer la densidad que tenía de Gardnerella, de Atopovium, de Megaspera, además de su panel de lactobacillus. Es decir, no solamente se determinó si había presencia o ausencia de Gardnerella, si había Atopovium o si había Megaspera, sino también se analizó cómo estaba su nivel de lactobacillus. ¿Qué patógenos se analizaron? Clamidia, tricomonas, virus herpes simple 1, ureaplasmas y micoplasma. ¿En qué consistió la prueba? La prueba se realizó mediante PCR en tiempo real. A diferencia de la captura de híbrido, como podemos ver, tiene un panel que va de 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 tipos de algoritmos.
lo que nosotros hicimos fue analizar todos estos de alto riesgo y los probables de bajo riesgo, de alto riesgo. Entonces fue un poco incrementar el número de genotipos para conocer primero si tiene infecciones múltiples y segundo, si están representados todos los virus del papiloma que usualmente están asociados al desarrollo de cáncer cervicuterino. Entonces, ¿cuáles fueron los resultados que obtuvimos? Categorizamos a la población como menores de 30 años y mayores de 30 años. Y de aquí, de todos los que se analizaron, como pueden observar, el virus del papiloma fue menor, fue más prevalente en mujeres menores de 30 años. La prevalencia, ¿quién ocupó el primer lugar de prevalencia? Ureaplasma parvo. Pero el virus del papiloma fue el segundo lugar en frecuencia. Si observamos, las bacterias asociadas a vaginosis bacteriana ocuparon los terceros lugares, seguido de Mycoplasma hominis urealítico y Chlamydia trachomatis, microorganismos asociados a procesos inflamatorios como tal. ¿Qué es lo que observamos en cuanto al virus del papiloma? Como podrán ver, esta es la distribución del virus del papiloma por genotipos, y lo que encontramos es que sí, el virus del papiloma 16 está presente en una alta prevalencia, ocupó el primer lugar de prevalencia. Ahora, ¿quién ocupó los segundos y terceros lugares? Virus del papiloma tipo 59 y virus 73, tipos que no se encuentran dentro de las vacunas, ¿sí? Ahora, cuando analizamos 56 y 58, vimos que son también presentes en una alta proporción. Es decir, en la población tabasqueña tenemos, sí, el virus del papiloma 16 y 18 están representados dentro de la población, pero lo que estamos observando es que tenemos tipos de alto riesgo que usualmente no están presentes en las vacunas y que son virus de alto riesgo. Cuando lo analizamos por presencia y ausencia de infecciones múltiples, vean cuál es el comportamiento. Generalmente este es el BPH 16, y el BPH 16 se encuentra principalmente en infecciones múltiples, tomando por consideración que infecciones múltiples era si tenían más de 2 genotipos. Ahora, vean estos de acá, se movió la imagen, pero esto es 56, 58, 59 y 73. Y es lo mismo, 56, 58, 59 y 73. Vean cómo estos tipos generalmente se presentan en infecciones múltiples. No los tenemos en infecciones únicas. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que tal vez estos tipos de alto riesgo necesitan estar interaccionando con otros tipos de alto riesgo, a su vez, para que puedan estar generando algún tipo de lesión. ¿Sí? Curiosamente, estos tipos fueron los que fueron más frecuentes en las displasias cervicales. Cuando analizamos vaginosis bacteriana, ¿qué observamos? El 67% de la población tuvo una flora normal, el 25% tuvo una vaginosis bacteriana, y dentro de esta vaginosis bacteriana, como pueden ver, el azul es Toporium vaginae, Gardnerella vaginae sí está presente en alta proporción, pero también lo tenemos en individuos normales, así que no es un buen indicador para decir cuándo hay vaginosis bacteriana. Sin embargo, cuando observamos a Toporium vaginae, vean cómo tienen un comportamiento diferente. En aquellas mujeres con flora normal o una flora en transición, sus niveles son bajos, pero en aquellas mujeres que tienen vaginosis bacteriana, a Toporium vaginae ya tiene altas concentraciones. Lo mismo sucede en Neurodermia tipo 1. Cuando analizamos la relación entre vaginosis bacteriana y diferentes microorganismos, lo que observamos es que el tener vaginosis bacteriana aumenta el riesgo de adquirir Chlamydia trachomatis. 1. Mycoplasma hominis, Ureaplasma parvo en tercera posición. Es decir, la alteración que genera vaginosis bacteriana está asociada a un mayor riesgo de obtener Chlamydia trachomatis, Mycoplasma hominis y Ureaplasma parvo. Estos son resultados de la población tabasqueña, resultados que podemos comparar con otras poblaciones, pero que en realidad no se conocían. Cuál era la prevalencia de vaginosis bacteriana en la población, y 2, si estos comportamientos son similares a los que se tienen en otras poblaciones. Es decir, el tener vaginosis bacteriana
aumenta el riesgo de que yo pueda adquirir Clamida trachomatis, Mycoplasma ovis y Ureaplasma parvo. Curiosamente, no salió asociado con el virus del papiloma humano.